Buenos días, señorías y público presente. El tema de esta ponencia van a ser los posibles puntos de inconstitucionalidad de la ley que debatimos. En primer lugar, es oportuno agradecer a las personas organizadoras dar ocasión a que las voces expertas se escuchen en sede parlamentaria, aunque hubiera sido preferible que se escuchara por todos los partidos políticos y de cara a debatir las enmiendas. Destaquemos, en primer lugar, que este proyecto unifica, mediante una yuxtaposición poco elaborada, dos proposiciones legislativas en una sola. Las dos proposiciones fueron escritas por un pequeño número de activistas y se presentaron a los partidos políticos ya elaboradas, ya redactadas. Esto permite explicar la deficiente técnica jurídica del documento. El documento duplica numerosos apartados y ya en el título hay un error, pues el colectivo trans aparece 2 veces. El texto fue objeto de podas sucesivas en los ministerios por los que pasó, pero los problemas sustanciales permanecen porque el proyecto carece de prudencia y de la moderación que se esperaría de cualquier ley, precisamente por haber sido escrito desde una visión activista del mundo. A continuación expondremos 4 puntos susceptibles de ser considerados inconstitucionales. El primer motivo de inconstitucionalidad es, sin duda, la desprotección de los menores. El proyecto de ley que estamos debatiendo permite que los niños y niñas de 12 años se declaren trans. Los niños pueden modificar su sexo legal sin tener un diagnóstico de disforia, sin haber pasado nunca por un profesional o una profesional de la psicología. En el caso de los adolescentes de 16 años, ni siquiera tienen que decírselo a sus padres ni pasar por un trámite judicial. Una adolescente solo tiene que ir a un registro civil y decir que es trans. El Consejo General del Poder Judicial ha señalado que la autodeterminación de sexo por debajo de los 16 años es contraria a la Constitución. La autodeterminación de los menores es contraria a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019 que estableció 2 requisitos indispensables para que un menor de edad pueda cambiar de sexo registral. El primero es que un menor tiene que tener madurez suficiente. La madurez suficiente normalmente se estima a los 16 años. El segundo requisito es que el menor tiene que tener una situación estable de transexualidad. ¿Y cómo sabemos que un menor tiene una situación estable de transexualidad? La única manera es el diagnóstico psicológico de disforia. Eso es lo único que nos permite tratar de distinguir si la transexualidad del niño o niña es algo estable, algo que previsiblemente va a ser definitivo, o si se trata de un deseo temporal que desaparecerá en el futuro. Es la única garantía que existe actualmente en el marco jurídico para proteger a los menores. El Consejo General del Poder Judicial señaló que el proyecto de ley debía modificarse en este punto. Lo señaló con total claridad. Pero el Gobierno ha ignorado las advertencias sobre la inconstitucionalidad de la norma. El Consejo de Estado, cuando también le llegó el proyecto y lo estudió, también señaló que los niños y adolescentes no deberían poder cambiar de sexo mediante una mera declaración en el registro. Este proyecto de ley vulnera el artículo 39 de la Constitución, que establece que los poderes públicos deben proteger a los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto puede alentar decisiones médicas precipitadas de las que los niños y adolescentes podrían arrepentirse. Se les está poniendo en peligro. Si las madres y padres se niegan a dar su consentimiento para la realización de tratamientos hormonales, extirpación de mamas o cirugías genitales, el proyecto de ley señala que la negativa de los padres podría significar que el menor está en situación de riesgo por transfobia, por negación de la identidad sexual de los niños y niñas. Y eso conllevaría la actuación de los servicios sociales. Según el proyecto de ley que ahora debatimos, también se castiga a un psicólogo, una psicóloga, que intente averiguar las causas de la disforia de un adolescente o que intente ayudar al menor de edad a superar la disforia y aceptar su propio cuerpo. La norma obliga a los profesionales a aceptar el autodiagnóstico. Podemos señalar que autodeterminación significa autodiagnóstico.
Para profesionales sanitarios, la norma prevé multas de hasta 150.000 euros y el cierre de la clínica. La norma justifica este castigo porque considera que las terapias psicológicas son terapias de conversión. El propio Consejo de Estado ha señalado que esta definición de terapia, bueno, más bien esta indefinición de terapia de conversión, es muy vaga y puede terminar suponiendo sanciones contra cualquier terapia psicológica o incluso, como en el caso de una de las ponentes de esta jornada, la censura, las sanciones por las opiniones en redes sociales de una psicóloga. Se viola el deber de proteger a los menores del artículo 39 de la Constitución cuando se acepta de inmediato que son transexuales y se les administran tratamientos hormonales. Esto ya se está haciendo en España. Ya se está hormonando a niños de 9 años con bloqueadores de la pubertad, al amparo de leyes y protocolos autonómicos. No es necesario esperar a presentar un recurso de inconstitucionalidad para hacer algo con esto, porque ya se pueden revisar estas leyes y protocolos en las comunidades autónomas, donde están vigentes. Estos medicamentos tienen consecuencias sobre los huesos, como hemos visto en la ponencia anterior, el sistema cardiovascular, la tiroides, el sistema inmunológico, el desarrollo cerebral y también sobre el placer sexual y la infertilidad. Muchos de estos efectos son irreversibles. En Reino Unido se ha producido un escándalo porque más de 1.000 jóvenes han demandado al Sistema Nacional de Salud por guiarles hacia medicamentos y cirugías irreversibles en lugar de explorar cuáles son las causas psicológicas de la disforia. El segundo motivo de inconstitucionalidad es la vulneración de la libertad ideológica. El proyecto dispone que las asociaciones transactivistas serán invitadas a impartir charlas en los centros educativos. Se trata de las mismas asociaciones que han redactado las leyes y protocolos autonómicos, incluido este proyecto estatal. Estas charlas pueden ser contrarias al artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a elegir la educación moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Nos parece especialmente preocupante que se hable del sexo biológico como algo que los niños pueden indagar o descubrir dependiendo de su personalidad y de los juegos de su preferencia. Por ejemplo, si a una niña le gusta jugar al baloncesto, este tipo de situaciones. En el proyecto de ley hay expresiones que producen confusión en la comprensión científica del cuerpo humano. Uno de esos términos es progenitor gestante. Es fundamental un retorno al sentido común. Las que gestan, las que pueden quedar embarazadas son las mujeres. Hay asociaciones como Crisalis que ya están distribuyendo en los colegios materiales escolares que bajo el rótulo aparato reproductor femenino muestran uno con útero y otro con pene. El proyecto elimina referencias a la madre, a la palabra madre, en los artículos del Código Civil relativos a la filiación. Y también introduce la extrañísima expresión cónyuge superstite gestante para sustituir al término viuda. Cónyuge superstite gestante. Este neolenguaje cosifica a las mujeres, reduciéndolas a procesos fisiológicos o a partes de su anatomía. El proyecto atenta contra la libertad de expresión. Es una ley mordaza. Establece multas contra comentarios en redes sociales contrarios a esta ideología, contra artículos de prensa y medios de comunicación. Como denuncian Laura Redondo y Paula Fraga, en el procedimiento administrativo se invierte la carga de la prueba. Es decir, será la persona acusada la que tendrá que probar que sus palabras se pronunciaron sin intención discriminatoria. El tercer motivo de inconstitucionalidad es la reserva de ley orgánica. El artículo 81 de la Constitución establece que las leyes que desarrollen derechos fundamentales tienen que ser orgánicas. Según el Tribunal Constitucional, el sujeto titular de un derecho es asunto de ley orgánica. Por ejemplo, ¿quién puede ser víctima de violencia de género? Tenemos que recordar que la titularidad de la violencia de género está sujeta a reserva de ley orgánica según señala la propia ley integral. El Consejo General del Poder Judicial ha advertido que el proyecto de ley permite que los maltratadores utilicen el cambio de sexo registral
para eludir la ley de violencia de género y para ir a una prisión de mujeres. Además, la autodeterminación implica que la palabra declarada no se puede cuestionar y será imposible evitar o perseguir estos fraudes. ¿Cómo afecta esto a la integridad física y la intimidad de las mujeres presas? Otros aspectos que afectan a los derechos de las mujeres, por ejemplo, el hecho de que se permita a personas con cuerpo masculino participar en el deporte femenino. ¿Cómo altera la igualdad de oportunidades de las mujeres deportistas? ¿Cómo afecta a las mujeres que opositen a bomberas el hecho de enfrentarse a personas de cuerpo masculino en las pruebas físicas? Por último, el cuarto motivo de inconstitucional es la quiebra del principio de igualdad. El proyecto de ley prevé que las administraciones públicas establezcan medidas de acción positiva en materia de empleo. De lo que se está hablando es de establecer cuotas de empleo reservado para las personas trans. Se trataría de cuotas similares a la reserva de oposiciones para las personas con discapacidad. Pero la diferencia es que las personas con discapacidad tienen que probar, que acreditar su discapacidad, mientras que a las personas trans les bastaría con una declaración ante notario para presentarse al puesto de trabajo. Esto ya está pasando en Aragón y en Cataluña, y es contrario a la seguridad jurídica reconocida en el artículo 9 de la Constitución. La autodeterminación fomenta el fraude de ley y causa discriminación a todos los demás grupos que sí tienen que probar su condición para poder acceder a una cuota de empleo protegido. Esto es susceptible de inconstitucionalidad, porque van a protestar los colectivos de personas con discapacidad, los grupos de mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo u otros grupos que tengan una reserva y que sí tienen que probar su condición. En conclusión, consideramos que estamos ante un proyecto de ley radical, ideologizado y peligroso, con un impacto profundo sobre el conjunto del ordenamiento. A nuestro juicio, este proyecto no pasa el filtro mínimo de racionalidad jurídica y su aprobación tendrá graves consecuencias sobre los derechos de las mujeres y de la infancia. Cabría pensar que el Gobierno ha aprendido algo de lo ocurrido con la ley del solo sí es sí, de la ley de libertad sexual. Cabría esperar que el Gobierno tomase nota de lo que puede suponer no escuchar las serias advertencias de los organismos consultivos expertos del Estado. Lamentablemente, vemos que caminamos veloces hacia la aprobación de otra ley defectuosa. Gracias por escuchar.